Buenas noches, muchachos. ¿Me escuchan? Buenas noches, muchachos. ¿Me escuchan? Sí, Juan, se te escucha. Listo, entonces ya son las 7:10. Vamos a empezar con la charla de sepsis neonatal del grupo B, grupo 4B. Entonces, este grupo es liderado por Laura Valentina González, que es miembro de junta, por mí, Juan Manuel Carrillo, y Ariadna Niño, que es otra miembro activo. Entonces, vamos a hacer como una revisión algo extensa y al final vamos a hacer un Kahoot, pues como para hacerlo más dinámico y que estén un poco más pendientes. Entonces, empezando por qué es la sepsis neonatal. Vamos a ver que la sepsis neonatal se va a definir como un cuadro clínico que va a ser caracterizado por la presencia de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o un síndrome de respuesta inflamatoria fetal. Este va a tener manifestación de dos o más signos que vamos a ver aquí en este momento, entre los que primero vamos a ver que si el bebé tiene taquipnea, recordemos que es una frecuencia respiratoria mayor a 60, retracción o restauración o quejido, o una reflexión o un desvío estándar mayor a 2, taquicardia con un desvío estándar mayor a 2 también, o bradicardia con un desvío estándar menor a 2, una inestabilidad térmica, o sea, menor a 36 grados o mayor a 37 grados, o un llenado capilar mayor a 3 segundos. También vamos a realizar el conteo de leucocitos. Entonces, si tiene menos de 4.000 leucocitos o más de 34.000 leucocitos, pues es un factor de riesgo, o si tiene una PCR positiva. Entonces, todo esto asociado conjunto, en conjunto signos y síntomas va a definir y va a dar toda la infección de aislamiento en sangre del patógeno causal. O sea, si nos da esto, tenemos que empezar a buscar cuál es el patógeno causal que esté generando la sepsis neonatal, que puede ocurrir en el primer mes de vida. Entonces, siguiendo, pues vamos a ver que existe temprana y tardía. Entonces, la temprana va a ocurrir entre las primeras 72 horas de vida del neonato. Y generalmente esta se adquiere por transmisión vertical, o sea, de la madre al niño. Y van a haber genes involucrados, generalmente estos se dan o estos están en la zona genital de la madre en el momento del parto. Lo más común de la clínica de la sepsis temprana es que va a ser mucho más grave y tiene una mayor mortalidad. Y generalmente inicia con bacteremia o una meningitis bacteriana. En cambio, la tardía ya es al otro lado, que es después de 72 horas de vida hasta 30 días. Generalmente esta se adquiere en la comunidad o en el ambiente intrahospitalario, como llamamos también es una transmisión horizontal. Va a tener manifestaciones clínicas de bacteremia y meningitis, y algunas dependerá del neonato, como el tiempo, o sea, se me refiere con el factor de riesgo que tenga. Entonces, la edad gestacional tienes que ver si nació a tiempo o hace una edad gestacional protegida. Empieza a buscar el patógeno, etc. Entonces, esta se puede extender hasta 90 días de vida. Entonces, en la epidemiología vamos a ver que pasa de 1 a 5 por cada 1.000 nacidos vivos, de 26 de 1.000 con bajo peso al nacer, 6 de 1.000 con un peso entre 1.000 y 1.500 gramos. Y la incidencia de sepsis en América Latina se encuentra en 3,5 a 8,9%. A nivel mundial, la sepsis neonatal y otras infecciones graves fueron responsables de casi el 15% de todas las muertes neonatales en el año 2003. Hola, buenas noches. Bueno, entonces aquí para continuar, vamos a hablar un poco a grandes rasgos de la fisiopatología pues, que genera la sepsis neonatal. Entonces, pues como lo podemos ver en la imagen, los patógenos que van a causar este cuadro clínico de aparición temprana pueden invadir el torrente sanguíneo del recién nacido directamente, pues pueden ser por tres maneras. Entonces, la primera es por adquisición transplacentaria del agente infeccioso durante, por ejemplo, una bacteriemia materna. También cuando el bebé se expone al líquido amniótico infectado, o también cuando la madre tiene secreciones vaginales o en el cuello uterino, también en el canal vaginal,
y estas secreciones están colonizadas por microorganismos patógenos. Entonces, como lo podemos ver acá, pues el bebé puede adquirir la infección ya sea in útero o durante el nacimiento. Siguiente, por favor. Bueno, entonces otra forma de presentación, pues que está relacionada con la colonización de la piel y de las membranas mucosas por los patógenos que van a estar involucrados en la sepsis neonatal, es la corioamnionitis, que es una infección del líquido amniótico y de las membranas que lo contienen, y esta puede pues estar acompañada de ruptura o membranas del saco amniótico. Entonces, esta se puede manifestar clínicamente después del nacimiento y la colonización se puede dar por los patógenos nosocomiales que generalmente son adquiridos por las manos del personal médico cuando no hay una adecuada sepsis, asepsia y antisepsia en los procedimientos que se hagan. ¿Puedes seguir, por favor? Sigue. Bueno, entonces, como ya lo dije antes, el patógeno va a ingresar al espacio vascular y va a activar una serie de mecanismos celulares y humorales. Dale, sigue hasta que esté completa la... Por favor, gracias. Entonces, el patógeno entra, activa los mecanismos celulares y humorales y acá va a empezar la respuesta inflamatoria sistémica. Y pues esto depende de los factores de virulencia que tenga el microorganismo, la cantidad del inóculo y su persistencia. La respuesta inflamatoria se va a manifestar en el neonato cuando ya empiecen a aparecer los signos y síntomas, y pues esto va a variar, depende de la gravedad pues con la que se presente. ¿Sigue? Bueno, entonces para la adquisición de sepsis neonatal vamos a tener diferentes factores de riesgo, entre los cuales pues los más importantes van a ser que el bebé sea prematuro, que tenga un bajo peso al nacer, que tenga una puntuación baja en el APGAR, que pues se presente, como ya lo había mencionado antes, la ruptura de membranas, la evidencia de corioamnionitis, que la madre pues tenga una colonización vaginal y que haya tenido un hijo previo con infección diseminada por estreptococo del grupo B. Entonces, pues para tener en cuenta, la corioamnionitis se define pues por una fiebre materna mayor a 38 grados centígrados, un recuento de leucocitos mayor a 15.000, una taquicardia materna, dolor uterino, que haya mal olor en el líquido amniótico y que se presente una taquicardia fetal. Sigue, por favor. Bueno, entonces acá ya pues entrando más a lo que es la etiología de la sepsis neonatal, tenemos que tener en cuenta que los gérmenes más frecuentes son el estreptococo del grupo B y E. coli. Estos abarcan en un 70% pues la prevalencia de la infección. Sin embargo, pues también podemos encontrar otros agentes patógenos como el Streptococcus viridans, el Streptococcus pneumoniae, el Staphylococcus aureus, los enterococos, también bacilos gram negativos como Klebsiella pneumoniae, Enterobacter y gérmenes como Haemophilus influenza y Listeria. Por otra parte, pues también patógenos como digamos Enterobacter, Serratia, Estafilococo, Epidermis, son causas menos frecuentes de sepsis neonatal temprana, pero se presentan más frecuentemente en la sepsis neonatal tardía, que ya la vamos a mencionar más adelante. Siguiente. Entonces, pues para hablar de las manifestaciones clínicas, pues vamos a ver que hay 6 puntos de vista: los neurológicos, los respiratorios, los gastrointestinales, los cardiovasculares, las alteraciones de termorregulación y los metabólicos. Entonces, empezando por los neurológicos, pues vamos a encontrar un niño que se encuentra bastante irritable, que no para de llorar, o el otro extremo, un niño que tenga bastante somnolencia, que sea difícil de mantener despierto,
o que presente episodios convulsivos. Siguiendo los respiratorios, vamos a encontrar niños que tengan dificultad respiratoria, que estén desaturados, que empiecen a cursar con apneas, o al examen físico ustedes perciban que tengan cianosis, que antes tienen que verificar que la cianosis no tenga una causa cardiogénica. Las siguientes son los gastrointestinales. Entonces, principalmente los gastrointestinales es verificar que el niño tolere la vía oral. Si el niño no está tolerando la vía oral o está vomitando o tiene muy poca aceptación a la alimentación, es una manifestación clínica. Siguiendo con los cardiovasculares, pues como habíamos mencionado antes al inicio, un niño que tenga taquicardia mayor a 60, perdón, que tenga taquicardia y tenemos que descartar que esa taquicardia sea una bajo perfusión o que esté cursando por una hipotensión. En las arterias termogénicas, los dos extremos. Hay que verificar que el niño no tenga ni fiebre ni tenga hipotermia. Por eso es que toca hacer un monitoreo de estos niños muy adecuado para ver siempre signos vitales cómo están. Y en los metabólicos, principalmente que estén cursando con hipoglicemia o hiperglicemia, o además que ustedes logren evidenciar a la inspección que anden con una tonalidad amarilla que sea ictérica, o que ustedes vean que tengan un mal aspecto general. Igual tenemos que recordar que la mayoría de signos y síntomas de la septicemia natal puede llegar a variar según la edad gestacional y la gravedad de la infección o el patógeno que esté cursando el niño. Entonces, muy rara vez un niño presenta siempre la misma sintomatología, además de que es raro de que presenten a veces fiebre cuando no es normal febril. Realmente lo más común es que curren hacia la hipotermia. Bueno, entonces para hacer el diagnóstico tenemos que basarnos en una combinación, que es lo más importante, de la presentación clínica y usar marcadores. Sin embargo, pues estos no son muy específicos. Entonces, pues el primero que se debe hacer es un hemograma, en donde lo más importante que tenemos que ver son los neutrófilos, ya que pues la neutropenia va a tener una especificidad para el diagnóstico de sepsis neonatal. También tenemos que tener en cuenta con esto que esto también varía de la con la edad gestacional del neonato. Entonces, pues teniendo en cuenta esto, em, la especificidad y la sensibilidad ha disminuido, entonces pues con esto disminuye también su utilidad a la hora del diagnóstico. Por otra parte, tenemos la procalcitonina, que como sabemos pues esta es una sustancia que producen los monocitos y los hepatocitos y se elevan significativamente durante infecciones en recién nacidos, niños, incluso también en adultos. En los recién nacidos, pues se ha visto que esta procalcitonina tiene un aumento fisiológico en su concentración en las primeras 24 horas de nacimiento y podemos tomarla como un valor más o menos confiable a más o menos a las 72 horas que alcanza como su pico pues sí, su pico máximo, que va a ser de 0,1 a 0,5. Em, Aquí, pues para tenerlo en cuenta, los niveles de procalcitonina después de las 48 horas se van a relacionar, que sean menores a 0,5 miligramos mililitro, se van a relacionar con una baja probabilidad de sepsis. Sin embargo, cuando ya tengamos valores mayor a 2, tenemos que alertarnos, ya que pues, nos indican una alta probabilidad de la patología. Y también, pues, un reactante de fase aguda que se utiliza pues, es la PCR, eh, en que sus niveles aumentan aproximadamente de las 6 a las 8 horas de la infección después de que se libere interleuquina 6, que va a tener su pico a las 24 horas. El valor de referencia que se utiliza en la PCR es que sea un miligramo sobre decilitro. Siguiente. Bueno, entonces también tenemos que tener en cuenta que para el diagnóstico es importante hacer un hemocultivo. Sin embargo, pues, este es el gol estándar,
pero muchas veces pues puede dar un falso negativo o un falso positivo, ya que em, este se debe realizar sin antes sin antes la madre haber recibido ningún antibiótico, pero pues generalmente se da antibiótico profiláctico a la gestante. Entonces, pues esto es, o sea, tenemos que tener en cuenta a la hora que lo vamos a mandar para que no pues ocurra ningún error en el resultado. También vamos a tener un índice de infección que es de 6 puntos. Algunos de ellos nos van a dar 2 puntos. Cuando cuando una puntuación mayor a 2 puntos, pues ya es anormal. Entonces, el primero es que sea un recuento absoluto de neutrófilos menor a 1750, un recuento total de leucocitos menor a 7500 o mayor a 40.000. Estos dos nos dan un punto cada uno. Em, Neutrófilos inmaduros totales que sean mayor a 0,20 nos da un punto. Neutrófilos inmaduros totales mayor a 0,40, este nos da 2 puntos. Una PCR mayor a 1 nos da un punto y una PCR mayor a 5 nos da 2 puntos. Siguiente. Bueno, entonces pues la sepsis neonatal tardía generalmente pues es un problema frecuente y grave en los recién nacidos que están hospitalizados en la UCI neonatal. Pues al igual que en la sepsis neonatal temprana, el diagnóstico puede ser difícil, por lo que vimos antes, las manifestaciones clínicas de estos neonatos son muy inespecíficas. Entonces el bebé puede tener apnea, intolerancia alimentaria, distensión abdominal, etcétera. Y si por esto, dada la poca precisión del diagnóstico, pues la sospecha de sepsis debe ser confirmada, generalmente por pruebas de laboratorio que sean sensibles y pues sobre todo rápidas. Em, y pues se tiene que tener en cuenta que aún todavía no se ha identificado como un marcador ideal. Entonces tenemos que estar muy alertas a todas las manifestaciones pues que presente nuestro neonato. Em, Como ya lo dije antes, las bacterias patógenas que se encuentran en el ambiente pues son transportadas por un medio y ese medio generalmente son las manos del médico. Entonces pues se recomienda mucho el lavado de manos, la limpieza y la desinfección de todos los elementos pues que se vayan a utilizar a la hora de pues enfrentarnos a un neonato y ya que pues estas son las principales causas de contaminación. Siguiente, por favor. Bueno, acá pues tenemos unos factores de riesgo adicionales, entonces pues como ya lo había mencionado, la utilización del material diagnóstico y tratamiento, como lo vemos en la imagen, un termómetro, un fonendoscopio, sondas, incubadoras, em, que la exposición como a antibióticos de amplio espectro, la contaminación de la mucosa respiratoria, ya sea por intubación orotraqueal o empleo de soporte ventilatorio, también por contaminación de la mucosa digestiva, con la utilización de sondas nasogástricas o de biberones contaminados. Entonces, pues todo esto tiene que tener siempre una adecuada desinfección. Siguiente. Bueno, acá los agentes etiológicos cambian un poco. Dentro de los principales que vamos a tener en el recién nacido hospitalizado, entonces está el Staphylococcus aureus, E. coli y Klebsiella. Sin embargo, el epidermis pues es el principal microorganismo involucrado en el desarrollo de la sepsis en neonatos, ya que pues este generalmente está en todos los dispositivos, pues en la mayoría de dispositivos médicos que están en la UCI. Entonces, pues como los bebés, los neonatos generalmente requieren colocación de accesos venosos centrales, ya sea para monitoría, toma de muestras o administración de nutrición parenteral, se debe tener en cuenta mucho pues este germen. Entonces, pues la posibilidad del hemocultivo de punta de catéter y se debe hacer un cultivo de punta de catéter y se debe hacer un hemocultivo cuando el bebé pues esté en estas condiciones. Siguiente. Bueno,
Esto es generalmente pues lo mismo que ya habíamos mencionado en la sepsis neonatal tardía, tener en cuenta que el hemocultivo es el gold estándar, pero se debe tener cuidado si la madre ha recibido antibiótico antes porque puede dar un mal resultado. Siguiente, por favor. Bueno, entonces en la sepsis neonatal tardía es obligatorio pues hacer una punción lumbar para el estudio de líquido cefalorraquídeo. Debemos tener en cuenta pues la edad gestacional del neonato, si es a término o si es prematuro, ya que los valores van a cambiar. Entonces pues se estudia el líquido cefalorraquídeo para hacer un cultivo, estudiar la citología y pues hacer una evaluación bioquímica. Siguiente. Bueno, ya para el tratamiento, eh, generalmente pues se hace una selección de un esquema antibiótico empírico. El más adecuado para la sepsis neonatal se va a establecer con un análisis y una vigilancia epidemiológica de los agentes que puedan estar probablemente más involucrados, dependiendo pues también del sitio en donde se presente. Entonces, pues, según la literatura, no hay un esquema antibiótico particular como tal para el tratamiento de la sepsis neonatal, pero lo que más se utiliza es la combinación de ampicilina más un aminoglucósido, que puede ser amicacina o gentamicina, ya que pues este va a cubrir adecuadamente la mayoría de microorganismos comunes, los más frecuentes, como lo dijimos antes, el estreptococo del grupo B y E. coli, pero pues si en el neonato existe la sospecha ya de meningitis, se debe reemplazar el aminoglucósido por cefotaxime y se deben vigilar los cultivos pues para establecer como tal los patrones de susceptibilidad que tenga el germen, el microorganismo. Bueno, como pues ahorita la resistencia a los antibióticos ha venido creciendo, entonces pues si sospechamos de que se trata de un patógeno BLE, estos generalmente pues están en el ámbito intrahospitalario, se va a recomendar el uso de meropenem. Y si el paciente tiene factores de riesgo para infección, pues por este microorganismo siempre se debe hacer un cultivo. Y pues si por el contrario se aísla Candida albicans, lo más recomendado es utilizar fluconazol. Pero debemos tener en cuenta que si hay un antecedente de profilaxis con fluconazol o hay un compromiso del sistema nervioso central, eh, el tratamiento de elección va a ser la anfotericina B. Siguiente. Bueno, pues sigue, por favor. Estos son unos cuadros en donde pues nos muestran la dosis, dependiendo también de cómo la debemos administrar según la edad gestacional y el intervalo que vamos a tener. Entonces nosotros les pasamos a todos la presentación pues para que la puedan ver más detalladamente y pues la tengan a la mano. Bueno, entonces acá me pareció muy importante tener estos dos puntos clave como para también la elección del tratamiento. La primera es que si el bebé está en la casa, entonces debemos pensar en los gérmenes de sepsis neonatal temprana y pues utilizar el esquema que les mencioné, ampicilina, aminoglucósido y cefotaxima si se sospecha de meningitis. Siempre se debe mantener un seguimiento estricto con hemocultivos, pero por el contrario, si el bebé ha permanecido en una UCI neonatal, nos debemos guiar de la epidemiología del servicio. Y aquí lo que más se utiliza es banco más cefepime, ya que pues es un esquema que cubre la mayoría pues de microorganismos pues, que puedan causar esta enfermedad pues de aparición temprana, de tardía, perdón. Sigue. Ya para terminar, pues es muy importante la prevención, pues yo digo que siempre el éxito de la medicina no es como tal tratar una enfermedad, sino prevenirla. Entonces, para esto, pues ser muy cautelosos con la limpieza y desinfección del equipo biomédico que se utilice con los neonatos,
que haya un número adecuado de personal médico para la atención de ellos, cumplir siempre con el protocolo de lavado de manos, que es fundamental. También se deben evitar los procedimientos invasivos sin la técnica estéril adecuada y, como lo mencioné, pues el uso de fluconazol profiláctico en unidades que tengan un alto riesgo de infección por hongos. Creo que esa es la última. Sí. Bueno, entonces, Juan, si quieres, deja de compartir y yo comparto el Kahoot, por favor. ¿Ven bien? ¿Ven la pantalla? Sí, la oye, estamos viendo. Bueno, entonces ahí está cargando el pin para que se unan, por favor. Bueno, entonces vamos a empezar ya. Entonces, ¿cuál de los siguientes no se considera un signo de respuesta inflamatoria sistémica o fetal? Exacto, entonces recordemos que la procalcitonina menor a 2 gramos por mililitros, pues se considera un signo de respuesta inflamatoria sistémica. De las siguientes se consideran factores de riesgo para la sepsis neonatal temprana, excepto prematuridad bajo peso al nacer más Apgar bajo peso al nacer, corionitis, ruptura de las membranas, madre adolescente y madre con edad mayor a 35 años o hijo previo por infección diseminada por SFG y colonización vaginal. Ay, casi no alcanzó. Exactamente. Recordemos de factores de riesgo. Es muy importante ver la edad gestacional de la madre, la edad de la madre en la gestación.
Entonces, ¿cuáles son los agentes etiológicos principales identificados en sepsis neonatal? Entonces, no lo alcancé a decir. ¿Qué ítems de índice de infección dan 2 puntos para el diagnóstico de sepsis neonatal? El cuento absoluto de neutrófilos más neutrófilos y de más una PCR menor al 5 miligramos por decilitro, el cuento absoluto de neutrófilos más PCR mayor a 1 miligramo por decilitro o neutrófilos con una PCR menor a 1 miligramo por decilitro. Los signos y síntomas de sepsis neonatal varían según la edad gestacional y la gravedad de la infección, ¿verdadero o falso? Entonces tenemos que recordar que no todos presentan los mismos signos y síntomas y que hay factores de riesgo que van a variar entre la sintomatología del recién nacido, tanto como la etiología de la infección o como los factores ambientales, como en el caso de la edad de la madre. ¿Qué antibiótico está contraindicado por su capacidad de unión a proteínas y desplazamiento de bilirrubinas? Amicacina, ceftriaxona, gentamicina o meropenem. Entonces, como sabemos, la ceftriaxona tiene la capacidad de unir a proteínas y llega a desplazamiento de las bilirrubinas, por lo cual este medicamento está contraindicado. El esquema de manejo antibiótico más apropiado para un recién nacido de un día de vida con sepsis neonatal que está en choque es ampicilina más gentamicina, vancomicina más cefotaxima, vancomicina más cefepina, meropenem más fluconazol. La prevención se basa en limpieza y desinfección del equipo biomédico, lavado de manos y evitar procedimientos invasivos. ¿Verdadero o falso? Los siguientes son los agentes etiológicos más frecuentes involucrados en sepsis tardía de origen nosocomial. Bueno, ganó BNRA, que no sé quién es, pero ganó. Yay. Ah, ya, ganó Blanca Natalia. Ya, felicitaciones, Blanca.
Bueno, chicos, esperamos que les haya gustado la presentación y que pues les haya quedado claro y les agradecemos pues por estar esta noche acá. Muchas gracias. Muchas gracias, excelente presentación.